tal si levantamos nuestras manos? Ayer estuvimos en una clase de la Escuela de Revolución, la Escuela de Líderes Revolución, y hubo sanidades, porque se estaba enseñando la clase Cristo el Sanador. Y cuando habían sanidades y todo, yo sé que estábamos todos alegres, pero de repente se ponían a aplaudir. Pero la alabanza máxima para el Señor es cuando levantamos nuestras manos a Él. Y cuando hablamos, cuando decimos lo que está en nuestro corazón. Las canciones nos ayudan, sí, pero las canciones no lo dicen todo. ¿Cuán agradecido puedes estar tú de lo que Dios ha hecho? Lo puedes expresar solo con tu voz. Así que tómese un momento, levante sus manos y exprese lo que está en su corazón para su Dios, para su Señor, para aquel que lo dio todo por usted. Amén. A veces estamos buscando a alguien que dé todo y el Señor ya lo hizo. Estoy en el medio. Ahí sí. Ahí sí. Gracias, Señor. Él lo ha dado todo. Él lo hizo todo. Y Dios, que no se anda con chicas, quiere todo. Amén. Así que si usted no está dispuesto a dar todo para Él, entonces está en un problema. Porque siempre Dios va a estar pidiendo todo y usted no va a querer dar todo. Entonces, decida hoy si quiere darle todo o no al Señor, porque eso es lo mínimo que va a pedir. Amén. Ese es el estándar mínimo de Él. Así que denle un abrazo al hermano que está a su lado, salúdelo, dígale qué bueno verte esta mañana, esta fría mañana. Gracias, chiquillos. Esta fría mañana de julio. Me encanta Chile porque llega julio y aparece julio, ¿cierto? Y empiezan todos los, ¿cómo se dice? ¿Memes? Se me confunde siempre con el periodista. Aparecen todos los memes de julio. Hoy en la mañana, ¿dónde está Majo por ahí? Levante su manito, Majo. Ahí está. Majo, ponte de pie. Majo viene de Ecuador, así que démosle un aplauso. Ahí está. Viene de Ecuador y venía con puro polerón. Digo, ponte una parca. Así que fuimos allá adentro de las parcas que ustedes mismos donaron, le sacamos una parca, le pusimos la parca, y ahí le tenemos una bufanda y un gorrito. Le dijimos, le decía yo, me dijo, ¿va a ser más frío que esto? Sí. Estamos recién empezando julio, ¿cierto? Así que estamos recién comenzando el invierno, bien noticioso el invierno comenzó. Las cosas se van a empezar a mover rápido, en muchos aspectos, así que tenemos que estar preparados. La semana pasada, hoy es el aniversario de San Bernardo, cumplen un año. El pastor Juan Carlos está allá con el pastor Guillermo, la pastora Margarita, así que dos, gracias, dos. Es que como han estado cumpliendo uno, entonces 2 años, entonces, pero yo le decía, no, tengo que estar en la Florida, no, hablé con los pastores y les dije, les mando 2 buenos representantes, el pastor Guillermo con la pastora Margarita, más el pastor Juan Carlos, pero creo que era bueno estar acá esta mañana y poder ministrar la palabra, ministrar sus corazones a través de las Escrituras y poder entregar lo que el Señor tiene para el día de hoy.
Pero quiero contarles que la semana pasada, bueno, ustedes vieron que se hizo una transmisión que tampoco estaba pensada de esa forma. ¿Ya? Pero es tan importante, y creo que el Señor quiere recalcar esto esta mañana, es tan importante ser guiado por Dios. Es tan importante aprender a escuchar de Dios. La Biblia dice que somos sus ovejas y escuchamos su voz. Pero a veces hay otras cosas que hacen demasiado ruido a nuestro alrededor, entonces no nos dejan escuchar claramente lo que Dios quiere decirnos. Esa semana, yo les contaba la semana pasada que había una inquietud en mi corazón con respecto a, teníamos punto de partida, ya estaban todos confirmados. Hay todo un trabajo y una planificación detrás del equipo que está a cargo de punto de partida. Entonces, yo decía, Señor, pero tengo esto de que no hay que viajar y tengo punto de partida, ¿qué hago? Y lo estuvimos conversando con el pastor Juan Carlos cuando veníamos el día miércoles de vuelta desde allá de la Unión. Conversábamos acerca, porque fui a buscar los perritos. Entonces conversábamos, ya están en casa, Zac y Zoe. Zoe es la perrita, Zac de Zacarías es el perrito que es recordado por Dios, Zacarías, ¿cierto? Y Zoe es vida de Dios. Entonces son los... Bueno, la cosa es que estábamos en eso y le decía, ¿sabes qué? No tengo paz, no tengo paz. Me dijo, ya, pero mira, está esto listo. Y conversábamos los dos, le decía, y finalmente el día viernes, yo ya le había dicho a Maricel, lo hacemos igual, ya no importa, aunque sea yo voy a viajar en bus, pero voy a estar ahí. Y ya despierto y era así como un, no, no viajes. Entonces le dije, Juan Carlos, ¿sabes qué? Lo siento, no puedo viajar, no podemos viajar. Entonces me dijo, ok, avisa. Fuimos a la radio, tuvimos el programa de radio, y cuando íbamos saliendo a la escalera nos encontramos con el pastor, con el que está, el dueño de la radio, 104.1, Corporación Los Ángeles. Así que, y nos dice, ¿van a ir a Santiago? Y le decimos, no, es que ¿sabes qué? Le dice Juan Carlos, no tenemos paz. Y ya aprendimos, cuando no hay paz, no hay que hacerlo. Y él nos envió el primer mensaje, durante el día le manda un mensaje a Juan Carlos y le dice, mira lo que está pasando, por esto no tenías que viajar, porque nosotros íbamos a viajar después de la radio. Y se había cortado ya en la altura de Lircay. No. Sí, pero fue el primero, fue el Tinguiririca el que empezó a hacer problemas. Y empezó a haber problemas y ya después las noticias, ustedes saben lo que pasó ese día viernes, noticias, y como, ok, Señor, gracias, una vez más. Gracias, porque habíamos quedado quizá en el medio del camino, no creo que colgando del puente, pero en el medio del camino, y habría sido un problema. Entonces, luego empezaron a avisar que en Santiago se cortaba el abastecimiento de agua potable y todo. Algunos nos llamaban por teléfono, nos preguntaban, ¿ustedes, pastora, estamos bien? Y nosotros, gracias a Dios, estábamos bien. Nos contaron que hace muchos años atrás, en ese lugar, hubo una represa que le tuvieron que abrir. Y todo se inundó como 50 centímetros más o menos. Entonces había algunas personas que estaban preocupadas. Y mientras yo estaba en la noche y llovía y viento, y llovía, viento, el Señor me mostró nuestra casa rodeada por unos puntitos blancos. La casa de mi cuñada, porque me preocupaba, su casa está el cimiento un poquito más bajito que el nuestro, y estaba rodeado. Y los polines brillaban de los cercos. Y el Señor me dijo, no te preocupes, por causa de que ustedes están protegidos, todo este lugar está protegido. Entonces, qué importante es entender lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Qué importante es saber lo que Dios hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque Sandrita nos llamaba, yo llamaba a la Sandrita, a la pastora Carmen, pero la pastora Carmen me decía que allá está más acostumbrado a la lluvia
Y la casa donde está la pastora Carmen, que es la casa de la mamá del pastor Rubén, está al lado del río, ya, pero al lado. O sea, el río es donde ellos, el patio de ellos. Entonces, yo llamaba para preguntar y me decía, me iban reportando, Sandrita estaba bien, los niños estaban bien, me contó que el patio era una laguna, pero que no era que se había salido el agua de alguna parte ahí cerca, sino que era el producto de la misma lluvia. Quedaron incomunicados, se cortó la luz, quedaron aislados, no incomunicados, aislados, se cortaron unos puentes. Había una amiga de ella que ella le está predicando el Evangelio, que ella pensaba que todo esto era una prueba del Señor, que ella tenía su casa al lado del río Achibueno, unas parcelas, y todo eso se lo llevó el río. Y cuando ellos fueron a ver, llevaban una retroexcavadora, porque de otra manera tú no puedes entrar a esos lugares. Llegaron ahí y no saben cómo el agua no entró a la casa. Y la casa quedó ahí. Y las otras habían desaparecido. Entonces fue una demostración para ellos de lo que las Sandrita y Pato les están predicando, es verdad. Porque ellos están acostumbrados a pensar que hay un terremoto, es Dios. Hay una enfermedad, es Dios. Todo lo que pasa es Dios. Como Job, ¿cierto? No son cristianos, son jovianos. ¿Cierto? ¿Qué dice Job? Dice, ¿y qué dice el final? No. Pero ¿qué dice? Dios da y Dios quita. ¿Qué dice? Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros cantamos una canción que tiene esa frase. Que habla de tu gracia eterna es, tu gracia. Esa canción dice, tú darás y quitarás. Yo obviamente la saqué esa parte, ¿cierto? Y hablamos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque eso era lo que Job creía, no lo que Dios dijo. Entonces, qué bueno es entender las Escrituras. Qué bueno es saber y poder dividir correctamente las Escrituras. Qué bueno saber lo que Dios ha hecho y que Job lo pasó mal, que no fue un periodo de tiempo tan largo y que después tuvo más de lo que tenía antes. El único problema es que se quedó con la misma mujer, que fue la que le dijo, maldice a tu Dios y muérete, ¿cierto? O sea, yo espero que ninguna de las mujeres presentes sea así, que guarden su lengua del mal, como dice la Escritura. Pero la mujer de Job tenía sus problemas, ¿ya? Y hay que entenderla porque el dolor muchas veces hace cambiar nuestra doctrina. Había perdido a todos sus hijos y había perdido todo. Y a veces la gente entonces empieza a creer que es Dios. Por eso es que es tan importante tener una voz. Por eso es tan importante poder predicar el Evangelio como es. La semana pasada yo les decía muchas cosas mientras estaba predicando y dice, si bebieres cosa mortífera, no te dará daño. Pero eso dice, sí, es un condicional. No significa que tú andas tomando veneno para demostrar que eres cristiano. Pero después dice, y pondrán las manos, es una orden. No es un condicional como el y si bebieres cosa mortífera. Sino que dice, y pondrán, es una afirmación. Y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces es tan importante leer, ir al original, buscar, entender. Y si no, venir a la iglesia para que a través de los dones de ministerio puedan ser enseñados en la palabra. Porque les voy a decir esto que lo he dicho en otras oportunidades antes, pero creo que ahora cobra mayor relevancia. No es solamente que tú creas en Dios. La Biblia dice que los demonios saben y creen que hay un Dios y tiemblan. No es solamente que creas que hay un Dios. No es suficiente, menos en este tiempo. Tienes que saber quién es Dios. Y tienes que creer en el Hijo. Tienes que entender lo que el Hijo hizo por ti. Porque si no, vas a sufrir durante este tiempo. Y vas a creer que Dios
te está haciendo sufrir. Y esa es nuestra voz, generación de fe. Esa es nuestra voz. Decirle al mundo, Dios no es culpable. Porque todo el tiempo están culpando a Dios. Que si llueve, culpa de Dios. Que si hay sequía, es culpa de Dios. Que si terremoto, hay culpa de Dios. Que si se sale el mar, es culpa de Dios. No, yo recuerdo, hace muchos años atrás, el terremoto del año 2016, ¿puede ser? Que fue en el norte. Gracias, 15. Estábamos orando aquí en la iglesia un día. Y el Señor nos comenzó a hablar de mantener y hablar sobre los límites del mar. Y hablarle que no saliera de los límites. En ese momento no había marejadas de esas que hay ahora, nada, ninguna de esas cosas. Y empezamos a orar y a hablar sobre el mar. Y si ustedes ven en ese terremoto, lo que hizo el mar fue solamente salir hacia donde antes estaba. Pero no salió más allá. Solamente llegó hasta donde eran sus límites naturales. Y en ese momento, cuando supimos, yo estaba tomando once con Marco y Mónica en su casa. Y me avisaron, hubo un terremoto en el norte. ¿Me avisaron ahí o no? ¿O ese fue otro? No me acuerdo. Pero una amiga de muchos años me dijo, Claudia, el Señor te dijo que el mar debía mantenerse sobre sus límites, en sus límites. Me dijo, comienza a orar, porque están avisando que hay un tsunami. Y comenzamos a orar. Cuando tú entiendes lo que Dios te ha dado, la autoridad que Dios te ha dado, el tremendo sacrificio de su Hijo, lo que Él conquistó y lo que Él te dio, no para que tú lo conquistes, sino porque Él te lo dio gratuitamente y la iglesia empieza a entender cuál es su posición, vamos a dejar de llorar y mendigar. Porque los hijos viven del pacto. El que no tiene pacto vive de misericordia. Pero el que entiende el pacto vive del pacto. Y yo me rehúso. Esto me trae muchos problemas porque Satanás ha tratado de venir, pero con todo con respecto a muchas declaraciones que he hecho acá. Pero yo me rehúso a vivir de la misericordia de Dios en el sentido de no entender mis derechos como hijo. No porque su misericordia sea mala, no, es buena. Pero eso significa que ya es lo último que queda. En cambio, somos hijos. Somos hijos, tenemos algo que el Señor ha dado que es un tesoro. Y ese tesoro lo depositó en vasos de barro que somos nosotros. Y para empezar a enseñar hoy día, entonces vamos a entender que el Espíritu Santo hace dos obras en el creyente principales. La primera es el nuevo nacimiento. La primera es el nuevo nacimiento. Vamos a leer algunas escrituras. Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En este tiempo que hemos estado estudiando hemos aprendido que los cielos están abiertos, así que lo siento, Cristín Di Clario, los cielos están abiertos. Amén. Si usted no lo escuchó, vea los videos para atrás. Hablamos acerca de eso, ¿cierto? No hay cielos de bronce, los cielos están abiertos. Entonces, dice que tendrás un corazón de carne. O sea, no existe eso que David estaba escribiendo, no quites tu espíritu de mí. ¿Por qué? Porque para David era cierto, pero no para mí. Amén. ¿Les digo otra? Cuando en Judas dice que
que cuando se estaba disputando el cuerpo de Moisés, los ángeles le dicen que el Señor te reprenda. Le dicen a los demonios que estaban disputando el cuerpo de Moisés. Pero eso no es válido para ti. Cuando tú estás orando, que el Señor te reprenda, le dices a algún demonio, estás diciendo que no hay hijo, no eres hijo y no hay pacto. Porque el Señor te dio a ti la autoridad y te dio el nombre de Jesús. Entonces el que echa fuera demonios ahora eres tú. En el nombre de Jesús. Y no estás esperando que Dios haga algo. Entonces, si tú no lo entiendes, ¿cómo vas a estar orando? ¿Cómo vas a ejercer autoridad si no sabes que la tienes? ¿Cómo vas a rechazar algo si piensas que Dios te lo dio? Silencio. Entonces, esto es tan cierto como que la palabra dice que si tú estás enojado con alguien, perdona, punto. Porque algunos dicen, tengo el nombre de Jesús, yo echo fuera demonios, pongo las manos y oro por los enfermos, pero a este lo odio. No. Perdona. Y cierra tu boca. Y no maldigas. Y te voy a decir otra cosa. Y no hables mal con nadie de esa persona. Ahora sí que haga ouch. Ouch. Porque eso es ser hijo. No solamente poner las manos sobre los enfermos es ser hijo. No solamente tomar autoridad en el nombre de Jesús. También es saber. Amén. Amar y respetar a tu prójimo. Entonces, si vamos a caminar en pacto, si vamos a caminar como hijos, entonces tenemos que entender que Él tenía las personas antes en el Nuevo Testamento. Hay tantas veces que se hacen enseñanzas del Antiguo Testamento que no es malo. El problema es que el Antiguo es una sombra del Nuevo. Cuando tú enseñas el Antiguo sin enseñar la luz del Nuevo, entonces se causa un problema. Tú lo puedes citar, tú puedes ir, tú puedes estudiar, porque la Biblia dice que toda la Escritura es buena. Entonces tú puedes ir y tomarlo, pero siempre tienes que alumbrar. El Antiguo es como que, bueno, yo en mi bolsito que ando trayendo como carterita, adentro yo tengo una linterna. En caso de, saco mi linterna. Entonces es como que yo ahora tuviera mi linterna y estoy estudiando el Antiguo Testamento, pero lo alumbro con el Nuevo. Ese es el ejercicio correcto. Entonces aquí Ezequiel está diciendo que va a cambiar el corazón del hombre y que va a escribir sus estatutos en él. Ese eres tú. Ese eres tú. Dios cambió tu corazón a través de ¿qué? Del nuevo nacimiento. Entonces sigamos estudiando. ¿Qué dice? Dice que este nuevo nacimiento fue anunciado por Jesús. Juan 3, 5 y 7. Dice, respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario. No es solamente que crean que hay un Dios. Para Jesús, aquí estaba hablando con un hombre devoto de Dios. Estaba hablándole a Nicodemo. Un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Entonces, no es amar a Dios con todo tu corazón. No es saber que hay un Dios. Es que tienes que nacer de nuevo. Porque si no, no puedes funcionar en el reino. El taj para entrar al reino es Cristo. Y si no está en tu corazón, no pasas. No se abre la puerta. No se abre, no pasas. Entonces, hay muchas personas que sí, que aman a Dios, que sí creen que hay un Dios poderoso y lo respetan. Pero nacer de nuevo, ahí hay un problema. Hay un problema. ¿Por qué? Porque así como dijimos que Job había hablado
de lo que él pensaba que era Dios, aquí Jesús te está diciendo qué hacer. No Job, sino Jesús te está diciendo, es necesario que nazcas de nuevo. Y luego en el Juan 4, verso 13 y 14, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tengo tanta sed de ti, Señor. ¿Que acaso no bebiste? ¿Que acaso no naciste de nuevo? ¿Que acaso dentro de ti no hay una fuente que salta para vida eterna? ¿De qué sed me estás hablando? ¿Que acaso no pasas tiempo con tu Dios? ¿Que no tienes comunión con el Señor? ¿Que cada vez que tienes alguna necesidad o te sientes angustiado o mal, no vas a Él? ¿O buscas saciarte en otro lugar? Peor, busca ahogar las penas. Entonces, de repente hablamos cosas porque alguien las dice. Pero él dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque en ese momento no tendrás sed jamás. Esa fue el agua viva que Jesús le dio a la samaritana. Cuando la samaritana fue a buscar agua, Él le dio algo que era mejor que el agua. Y lo que los discípulos no entendían, que Jesús les dijo, cuando fueron le dijeron, es tarde, hay que comer. Y le dijeron, es que yo tengo una comida y una bebida que ustedes no entienden. ¿Qué es lo que te satisface? No es solamente lo natural. No significa que nunca más se vaya a tomar un vaso de agua. No, lo que yo estoy diciendo es que hay algo que te satisface interiormente. Porque hay algo que constantemente, el hecho de que dice que una fuente que salta para agua, ¿cierto? Es una fuente que constantemente te está recordando quién eres. Lo que está depositado dentro de ti. Ahora, tú puedes hacer caso omiso a eso y puedes seguir viviendo tu vida o no, pero eso no significa que la fuente deje de estar ahí. Luego dice en Tito 3, 5 al 7, Tito 3, 5 al 7, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, este verso tiene muchos puntos. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros pudiésemos hacer. Nunca vamos a ser lo suficientemente buenos para Dios. Nunca. Porque el estándar de santidad y es muy alto. Por eso necesitamos un Salvador. Ahora, nosotros no dejamos de hacer obras, sino que ahora las hacemos por nuestra naturaleza. Pero no para tratar de conseguir algo de Dios. O sea, si usted ayuna, si usted da, si usted ora, no lo hace para ir delante de Dios. Mira, Señor, yo hice esto y esto otro. Porque dice la Biblia que nuestra propia justicia o nuestras buenas obras, para tratar de ganarnos algo delante de Dios, vienen a ser como un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Sabe lo que es un trapo de inmundicia? Una toalla higiénica usada. Eso es. Solamente que la Biblia lo dice bonito. ¿Ya? Entonces,
Eso es lo que tú le ofreces a Dios con tus obras para tratar de agradarlo. Entonces, ¿es mejor? No. Mejor hago lo que tengo que hacer porque soy creyente, porque soy hijo, porque es mi naturaleza, pero no para tratar de ganarme algo de Dios, porque nunca lo voy a hacer. La mujer que derramó el perfume de alabastro fino. Judas estaba enojado porque dijo, es el sueldo de un año que le dio y que le derramó al Señor encima. Lo podríamos haber vendido y dar a los pobres. Uy, aquí me voy a meter las patas en los caballos. Siempre hay cristianos. ¿Por qué gastan esto? ¿Y por qué hacen esto otro? Deberían dárselo a los pobres. Ok. Mi pregunta es, ¿tú le das a Dios lo de Dios? ¿O te limpias la boca dándole a los pobres? Porque si vamos a hacer las cosas bien y vamos a juzgar a los otros, vamos a ir a las Escrituras. Y la Biblia habla de dar al pobre. Y habla de hacer lo que hay que hacer. Pero también habla de hacer lo que hay que hacer con Dios. Y habla de no deberle a nadie nada. No hacerse el leso con las deudas. Hace muchos años atrás, tuve un problema en la iglesia. Porque hubo gente que comenzó con sus emprendimientos, cosa que no es malo. ¿Ya? El problema es que se empezaron a vender entre los hermanos de la iglesia. ¿Y qué pasó? Que hay gente que no paga. Entonces venían a mí, pastora Claudia, tal hermano no pagó. No, a mí no me metan en eso. A mí no me metan en eso. El pastor Juan Carlos y yo hemos tenido oportunidad de hacer muchos negocios. Tenemos muy buenas ideas. Pero no lo hemos hecho porque no queremos ensuciarnos las manos y tener algún problema con algún hermano por plata, sino que seguir haciendo nuestra labor limpiamente. ¿Ok? Entonces le pedimos a los hermanos que por favor no vendieran aquí en la iglesia para no causar problemas. Y después estaba mi suegra vendiendo chaleco allá afuera. Y el pastor Juan Carlos dijo, pero mamá. Pero es verdad. Es verdad. Se supone que si somos creyentes vamos a pagar. Pero hay gente que se va de la iglesia porque le debe a un hermano. Se van de la iglesia porque deben 10,000 pesos en alguna parte, en un libro, qué sé yo. Entonces, hagan sus emprendimientos. Pero usted también, si usted se compromete a pagar y no tiene para pagar, vaya a su hermano y le dice, ¿sabes qué? Estoy pasando por este problema, pero yo me voy a poner al día y voy a ir y te voy a pagar, aunque sea de a poco, pero te voy a cumplir. Eso es lo correcto. Eso es todo. Entonces, la Biblia dice, a Dios lo de Dios, a César lo de César. No tengas problemas, no tengas deudas con nadie. No estoy diciendo que no tenga un crédito hipotecario o algo así, pero págalo. Si tienes un crédito hipotecario, págalo. Pero es que está de cumpleaños mi hija, pastora. O todos salen de vacaciones, pastora. Lo que pasa es que me quiero hacer un corte de pelo nuevo. Me quiero hacer mechitas. Fui al mall y vi esta chaqueta, que me encanta. Entonces mejor me hago eso y no pago las deudas. No. Primero paga y después celebra un cumpleaños aunque sea con un cupcake, pero un cumpleaños feliz, en que puedes dormir feliz,
Te vas a levantar feliz y no tienes problema de, ay, no voy a ir para allá porque le debo a este. No voy a ir a este otro lado porque le debo a este otro. No, no voy a hacer esto porque le debo aquí, le debo allá. Ordénate. Haz lo que tienes que hacer. Y si no lo haces algún día en tu vida, mira, hay un dicho que dice así: la mentira tiene piernas cortas y la verdad tiene piernas largas. Siempre la verdad alcanza a la mentira. Podríamos decir lo mismo de las deudas, ¿cierto? Finalmente siempre te van a alcanzar y vas a tener que hacerle frente a eso. Es mejor que seas ordenado. Y que, no, yo no sé por qué estoy hablando de plata, pero no importa. Pero sé ordenado. Invierte donde hay que invertir. Haz presupuesto y no te salgas del presupuesto. Ordénate. Sí, yo sé que salió la última película de no sé qué y esto otro. Siempre van a estar saliendo cosas. De eso se trata el mercado. Entonces, si no aprendes a vivir ordenadamente, otra historia. Hace muchos años atrás, había muchos jóvenes en la iglesia y todos tenían sueños de salir del país y de viajar. Muchos de ellos querían viajar a causa del evangelio y todo eso. Y yo les di un consejo. Les dije, no se endeuden. No pidan créditos. No estén comprándose autos caros ni nada de eso. Cuiden sus finanzas y comiencen a ahorrar ahora, para que así puedan viajar y cuando viajen no dejen a su familia acá en Chile tratando de pagar las deudas que ustedes dejaron. Para que puedan viajar libremente. Además, hay ciertas deudas que tú no puedes salir del país si estás con deudas, ¿ya? Y eso te lo dicen no cuando compras el pasaje, te lo dicen en Policía Internacional. Y no pasas de ahí, a menos que pagues, aunque tengas el pasaje comprado. Y nadie quiere quedarse ahí en Policía Internacional y decir, usted, venga para acá, tiene que pagar. ¿Cierto? Entonces es mejor ser ordenado. ¿Por qué? Porque si tú tienes malos hábitos con respecto a tus finanzas y quieres ir a las misiones, ¿no vas a estar dejando mal el nombre de la iglesia en otro lugar? ¿Vas a estar dejando mal el nombre del Señor en otro lugar? Pidiendo a la gente y después no devolviendo. ¿Cierto? Entonces, la Biblia dice que si uno va a construir algo, tiene que hacer un presupuesto. Porque si después queda la mitad, va a ser evidente a todo el mundo que no te proyectaste, que no hiciste bien el presupuesto. Entonces, si el Señor te está hablando de misiones, ¿para qué te vas a comprar una casa aquí en Chile que la vas a tener que pagar 20 años y vas a estar amarrado a esa deuda si tú quieres viajar libremente? Por ejemplo, a menos que quieras tener un bien raíz y esté todo eso bien planificado y qué sé yo. Ok, no sé por qué me metí en eso. Pero, dice, estábamos hablando de obras. Ok. Y dice, sino por su misericordia, estamos leyendo Tito 3, del 5 al 7, dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, ¿qué es primero? ¿La justicia o el nuevo nacimiento? ¿Qué es primero? No puedes nacer de nuevo si no eres justificado. Al creer, tú eres justificado. Y entonces, como una obra que viene inmediatamente después de esa justificación por fe, entonces le da el derecho legal a Dios de hacerte de nuevo en el Espíritu. Entonces, dice que fuiste lavamiento y la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo. Dice, el cual se derramó en nosotros abundantemente por
por Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Quién es heredero? Todos somos coherederos con Cristo, si es que es nacido de nuevo. Ahora, a veces leemos algunas escrituras, y aquí vamos a abrir otra caja Pandora, que tú dices, los tales no heredarán el reino de Dios o el reino de los cielos. A veces cuando tú, a pesar de que eres hijo, y podemos ir a la parábola del hijo pródigo, puedes vivir como que no eres hijo por tus decisiones. Y puedes estar viviendo la consecuencia de tus decisiones teniendo herencia. Entonces, a veces culpamos a Dios y le decimos, Señor, pero es que esto, otro. Pero es que el Señor, te lo voy a graficar así como en un mapa, el Señor te dijo Arica y tú estás en Punta Arenas. ¿Dónde está tu herencia? En Arica, en Cristo. Ahí estás, en Cristo, ahí está tu herencia. Pero a veces vives como si no vivieses o como si no estuvieses en Cristo, entonces te vas a Punta Arenas. Y empiezas a reclamarle a Dios como si Dios no hiciera nada y sencillamente es que tú no estás en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque te olvidaste de que estás en Cristo. Y te alejaste de lo que Dios quería para ti. Y eso no es problema de Dios, es tuyo. Entonces no es que Dios lo permita, no, si Dios permite lo que tú permites porque te dio voluntad. Entonces, para algunas cosas queremos que Dios que seamos marionetas de Dios y que te diga, no, venga para acá, quédese aquí, en Arica. Y para otras cosas tenemos, ay Señor, yo decido, yo me caso con quien yo quiero hacer lo que yo quiero y no quiero que tú me digas nada. Bueno, entonces, ¿quién es el esquizofrénico? ¿Quién es el bipolar? ¿Es Dios? ¿Que ya lo hizo? ¿Que ya te dijo? ¿O eres tú? Entonces, ¿quieres tener voluntad o no? ¿Y quieres que Dios respete tu voluntad? ¿Sí o no? Porque si tú me dices, no quiero tener voluntad, entonces que Dios mueva sus hilos. Y sea una marioneta de Dios. Pues Dios no lo va a hacer en todo caso, porque no es lo que Él hace. Pero si tú me dices, yo quiero tener mi voluntad, entonces no te quejes de tus propias decisiones. De lo que tú le das prioridad, de lo que para ti es importante en la vida y de lo que tú estás decidiendo, porque esas decisiones siempre te van a llevar a algún lugar y ese lugar a veces no es agradable porque no era el lugar que Dios tenía para ti, porque no era la decisión que tú tenías que tomar, pero tú en tu testarudez a veces lo haces. Ahí sí clama la misericordia de Dios, porque estás totalmente fuera. Pero no es Dios. Es que el Señor me mandó esto. No, cuando tú te alejas de la voluntad de Dios, tú eres comida para el león. Tú te pones ahí y tú les dices menú. Menú. ¿Por qué? Porque no ignoramos las estratagemas de Satanás. Pero una cosa es que yo esté haciendo bien las cosas y esté obedeciendo al Señor y se levanta una tormenta delante de mí y yo sé que estoy obedeciendo a Dios. Entonces yo digo, en el nombre de Jesús, detente, fuera. Y otra cosa es ser Jonás, que Dios le dijo para allá y Jonás dijo para allá. Entonces se levantó la tormenta y no solamente se levantó la tormenta con él, sino que se levantó la tormenta con todos los que habían en el barco, ¿cierto? Y cuando los del barco se dieron cuenta que el problema era Jonás, ¿qué hicieron? Fuera del barco Jonás. Porque la tormenta era por la desobediencia. Pero no era que Dios quería matar a Jonás. Es
que ese es el problema cuando no conocemos a Dios. Es que Dios quiere que yo pase por esto. Es que Dios está tratando conmigo. No, tiene esto Dios para tratar contigo. Esto, y tiene el Espíritu Santo. Y tiene los dones de ministerio. Entonces, si tú alguna vez a mí me dices pastor y yo te tengo que corregir, aguántate. ¿Por qué? Porque si yo te estoy corrigiendo y te estoy mostrando las escrituras, entonces es porque hay que cambiar algo que es necesario. Pero es para tu bien. Porque Dios nunca nos pide algo que sea para nuestro mal. Siempre es para nuestro bien. Entonces sigamos estudiando acá. Dice, somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tengo una herencia. Tengo una herencia. ¿Cuál es la herencia de los hijos? La Biblia dice que la sanidad es el pan de los hijos. Yo no tengo que ir a Dios para pedirle pan. Dios ya me dio el pan. La sanidad es el pan de los hijos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacía Dios? Estaba el pan a disposición y ellos tomaban lo que necesitaban. Estoy hablando del maná. ¿Ok? Como una figura de eso. Lo tomaban y usaban lo que tenían que usar, siguiendo las instrucciones de Dios. Todo lo que pasó en el desierto fue para enseñarles a seguir las instrucciones del Señor. Porque ellos se creían capos. Creían que no necesitaban esas instrucciones y que ellos estaban haciendo todo bien. Y la ley les fue dada para mostrarles, mira, esta es la rectitud que yo necesito, esta es la ley. ¿Tú eres tan capo? Cúmplela. Ahí está. Entonces, finalmente la ley vino a ser tropiezo para ellos, porque el tropiezo eran ellos mismos. Su naturaleza no les permitía dar con lo que Dios y el estándar que Dios pedía. Dice la Biblia que la ley vino a ser un ayo, que es un palito que uno le pone al lado de un arbolito para que el arbolito crezca derechito. Ese es un ayo. O sea, es algo que te muestra, es algo recto, que te guía. Pero les vino a mostrar, ustedes no son tan rectos como ustedes pensaban, necesitan de mí. Necesitan un Salvador. Necesitan no que ustedes lo cumplan, que yo les ayude. Eso es lo que dice Ezequiel. Les voy a dar un corazón de carne, en que mis estatutos estén adentro, no afuera. Por eso yo siempre peleo, ¿por qué buscar afuera lo que está adentro? ¿Por qué pedirle a Dios algo que ya me dio? ¿Por qué le estoy pidiendo a Dios que haga algo que me dice que yo lo haga? Escúchese orar. Yo estoy en todos los chats de la iglesia. Yo veo todas las oraciones que ustedes hacen. Y a veces me doy de cabezazos y digo, 6 años en la iglesia para esta oración. 1 año de revolución, 3 de rema. Y todavía no lo agarra. No, si Dios sabe. Me da unas ganas de agarrarlo. Dice, mira la palabra. Pero no puedo. Señor, ilumina su entendimiento. Que pueda ver y entender lo que tú le has dado. Y el tremendo poder que está disponible para nosotros los que creemos. Gracias, Señor, porque ese tremendo poder lo vimos en la resurrección de tu Hijo, que lo puso en un lugar que es por sobre todo. Sí, Señor, sobre todo nombre, le diste un nombre, sobre todo nombre. Y comienzo a orar
Porque el problema no está dentro, en el espíritu, es tu cabeza. Tanta religión, tanta incredulidad que a veces nos atormenta. Y para eso no le asocie un espíritu. Con tu cabeza es suficiente. Dejen a Satanás sentadito, tranquilito. Porque todos le echan la culpa a él. Y no es la culpa toda de él. Segunda de Corintios 5:17. Esta escritura yo sé que a todos les gusta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces alguien me va a decir, claro, sí, po, en el espíritu. Todo hecho nuevo. Sí, es verdad. Pero también dice, todas son hechas nuevas. Todas las cosas viejas pasaron. Entonces, yo puedo dejar atrás mi antigua vida, mis antiguos hábitos, y puedo tomar lo nuevo, como decía Pablo, dice, lo único que quiero yo es agarrarme, dice, asirme. Dice, agarrarme de esto que ya me agarró. Pero quiero yo entenderlo, quiero yo abrazarlo, yo quiero comprender todo lo que el Señor hizo por mí. Y de repente es como cuando, no sé si alguna vez a usted le tocó hacer un trabajo en el colegio que te hacían pintar con unos colores y después le ponían vela encima y después le ponían tinta china encima, no sé si ahora será igual que eso, y después te hacían como con algo que raspaba, dibujar y iba saliendo como los colores de abajo. Entonces a veces yo pienso que nosotros estamos así como raspando un poquito, entendiendo lo que Dios ha hecho por nosotros. No tenemos todavía el cuadro completo, no lo alcanzamos a ver porque tenemos que tratar con nuestra mente. Tenemos tantos hábitos, tantas formas, y aquí estoy hablando de mí, tantos hábitos, tantas cosas que todavía tenemos que tratar con la palabra, que decimos, oh, Señor, otra vez. Tengo que aprender a morir, otra vez, y otra vez. Y otra vez. No sé cuántos minutos me quedan, pero hace tiempo yo escribí algo. Se lo había mandado a mi familia, no pensaba hacerlo público, pero el Señor me está diciendo que se los lea. Se lo envié sí a una persona, sí recuerdo. Déjenme buscarlo. Espero no haberlo borrado. Esto se llama ¿tuve qué? Ay, Señor, ¿dónde tengo agua? Tuve que decidir y aprender si me quedaba llorando y contemplando mi vida o avanzar con lágrimas en mis ojos. Tuve que decidir si me acomodaba a la mediocridad de mi entorno o levantaba mi mirada hacia una meta mayor. Tuve que aprender que las tristezas y dolores no podían determinar mi futuro y dejarlos atrás para crecer. Tuve que decidir levantarme a mí misma cada vez que tropecé. Tuve que aprender a armar mi corazón, que se rompió tantas veces. Tuve que decidir un día dejar de confiar en el camino que había recorrido y dejar que mi Dios me tomara en sus brazos y descansar. Tuve que aprender a esperar y descansar en las palabras de Dios y no en lo que yo podía solucionar con mis conocimientos. Tuve que decidir cada día, cada momento, cada minuto, cada segundo que Dios es veraz y que el hombre es mentiroso. Tuve que dolorosamente aprender que no puedo vivir por otros y que cada uno tiene su propio caminar.
aún tanto que aprender y decidir. Porque a veces mi antiguo yo quiere tomar el control y me agota porque es infructuoso en su actuar. Sigo avanzando y aprendiendo y decidiendo cada día rendir mi vida a ti, mi Señor. No lo copien. Fue un día que estaba meditando en mi vida. Y es como un reflejo de lo que ha sido mi vida. Todavía luchamos con cosas. No solamente usted, yo también. Pero tenemos que recordar lo que Él hizo por nosotros. Todo fue hecho nuevo. Señor, ¿esto no está en la parte nueva? Ok, es vieja. Hay que dejarlo. Señor, esto es mis emociones a veces. Esto es algo que produce vida. No, fuera. Señor, mis anhelos, ¿es algo que en realidad es tuyo o es algo que yo quiero? No, fuera. Tenemos que aprender a caminar con el Señor. Tenemos que aprender a tomar de lo que Él nos ha dado. Tenemos una certeza de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sí, estamos caminando y estamos avanzando y vamos aprendiendo, pero no nos olvidemos, somos hijos del Señor. Tenemos una herencia. Él es nuestro Padre. Su sacrificio fue suficiente para cada uno de nosotros. Tuve que aprender a que no soy Dios para otros. Esa es la parte más difícil. Porque yo no soy el Espíritu Santo de otros. Y no soy Dios para otros. Cada uno debe tomar sus propias decisiones. Y a veces son dolorosas. Porque tú sabes, porque conoces la palabra. Sabes que va de cabeza al despeñadero. Y tienes que dejarlos ir. Porque tu tarea es una voz que puede advertir. Pero no somos marionetas de Dios. Y si Dios no tiene marionetas, tú tampoco. Entonces hay que dejar la brujería de lado. Y usted me va a decir, pastora, usted era bruja, de las más brujas de las brujas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la brujería es manipulación. Hay gente que lo hace con cosas, rituales y cosas. ¿Pero qué es lo que busca? Manipular. Que hagan lo que uno quiere. Las mujeres tenemos otras formas de hacerlo. Que podemos manipular bien manipulado. Y podemos hablar al oído. Y podemos conseguir lo que queremos. Y cuando somos mamá tenemos otras formas de manipular. Sí, pues. Sí, pues. Y algunos dicen, en mi casa no pasa nada sin que yo me entere. Hace años escuché eso yo. Pero ¿es lo que Dios quiere? ¿Que funcionemos de esa forma? ¿Sabes qué? Con tu propia mochila es suficiente. Deja las mochilas de los demás que las lleven ellos. Deja de cargar pesos que no te corresponden. Porque esta carrera se corre sin pecado y sin pesos. Podríamos agregarle, tuve que aprender a soltar. ¿Sabe lo más doloroso?
es aprender a soltar a quienes amas. Porque tú no quieres que sufran. Eso es lo más triste de todo. Pero tenemos una herramienta que es valiosa para no dejarlos sin esperanza. La oración. Pero la oración no es brujería. No es manipulación. La oración, cuando tú oras por una persona, oras para que vea lo que no ve. Y para que eso que no ve le permita, al verlo, decidir. Y muchas veces, cuando oramos, lo que hacemos es despejar su alrededor para que pueda decidir sin presiones. Pero no podemos decidir por ellos. ¿Seguimos estudiando más adelante? Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Hemos sido salvados. Tú nos diste de tu espíritu. Nos hiciste parte de la familia. Nos has dado todo lo que tú tenías a través de tu Hijo. Gracias. Gracias por tu bondad. Y gracias, Señor, por tanto que aún no comprendemos. Señor, esta es una buena forma de pedir ayuda a Dios. Señor, abre nuestros ojos. Abre nuestro entendimiento. Señor, que podamos ver, que podamos entender a profundidad lo que tú has hecho, lo que tú eres, Señor. Padre, gracias, porque cada día nos ayudas en nuestro caminar. Y oramos por aquellos que aún no lo ven, que puedan entender tu bondad, que puedan ver tu amor en sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.